Ok. Para el video, la pregunta básicamente es con respecto a como dije, primero de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 al 19, en referencia a un proceso para tomar uno de los pastores para que sea un pastor pagado en la iglesia. Y el otro aspecto de la pregunta es si existe algo específico en la palabra para remover uno de esos pastores o ancianos de la iglesia. Now see, the issue in 1 Timothy 5 Si lo que ocurre en Primera de Timoteo capítulo 5, it speaks about a man who is exercising a faithful ministry in the church, está hablando de un hombre que fielmente hace la obra de pastor, of being worthy of double honor. que puede ser digno de doble honor. This is not the only verse in Scripture that deals with paying a preacher. Ese no es el único versículo en la palabra que tiene que ver con el pago de una persona que es pastor. I mean, back in 1 Corinthians chapter 9, we get the same Old Testament text. De hecho, en 1 de Corintios capítulo 9, nosotros tenemos casi la misma situación. We shouldn't muzzle the ox. Nosotros no podemos ponerle bozal al buey. The church does have a responsibility to those men who serve the church. Nosotros como iglesia hay una responsabilidad de ayudar y mantener a aquellos que sirven a la iglesia. I mean, especially those who are laboring in the word and preaching to the church. Especialmente aquellos que trabajan en la palabra, alimentando a la congregación. Does it appear in 1 Timothy 5 that there are different types of elders? Como que hay una diferencia en 1 de Timoteo capítulo 5, que hay una diferencia entre los ancianos, That we might have certain elders that are especially giving oversight, que quizás tenemos alguna especie, pastorado especial que se le da, se les ayuda en la necesidad, and other elders who maybe are more specifically giving to preaching? y otros pastores que quizás se van más específicamente a la administración de la palabra en predicación. I mean, that's the feel that you get. Ese es más o menos el sentido que te da ese versículo. Practically speaking, Prácticamente hablando, it's very rare that a church has 5 elders es bien raro que una iglesia tenga 5 ancianos and all 5 elders divide up the pulpit ministry evenly. y que realmente esos ancianos dividan el ministerio del púlpito de una manera equivalente. We have 5 elders in my church. Nosotros tenemos 5 ancianos en mi iglesia. I preach probably 90% of the Sunday morning meetings. Casi que yo predico el 90% de los domingos en la mañana. Some churches, they may have 2 elders. Algunas iglesias quizás tienen 2 ancianos. They may divide the preaching 50-50. Quizás ellos dividen la predicación 50-50. Some churches, like John MacArthur's, Algunas iglesias como la de John MacArthur, they may have 50 elders. ellos quizás tienen como 50 ancianos. But the guys that actually get in the pulpit Pero de hecho los que se ponen en el púlpito may just be 2 or 3 of them. normalmente son 2 o 3. And you know John MacArthur is there 99% of the time. Y usted sabe que John MacArthur está ahí por lo menos el 99% del tiempo. Every church is going to be different Cada iglesia va a ser diferente. because every church is going to have a different set of leaders. Porque cada iglesia va a tener diferentes líderes. And that has to be weighed out. Usted tiene que medir eso. Are they available? ¿Están disponibles? Among our elders, Alrededor, en medio de nuestros ancianos, 2 of us are fully supported by the church. 2 de ellos son completamente ayudados por la iglesia financieramente. One has his own business and is pretty much self-supporting.
Uno de ellos tiene su propio negocio y prácticamente él se ocupa de sí mismo. He's got great flexibility to go wherever he wants, whenever he wants. Él tiene gran flexibilidad y se puede ir un tiempo y se puede venir otro tiempo, eso no importa. Some of you have met John Seitzman. Algunos de ustedes han conocido a John, But then we have two elders. pero también tenemos otros dos pastores. They work full time. Ellos trabajan tiempo completo. One has his own business, Uno tiene su negocio propio the other one's a teacher. y el otro es un profesor. They have big families. Ellos tienen unas familias grandes. They don't have lots of time for the ministry, Ellos no tienen mucho tiempo para el ministerio. and so their availability is somewhat limited. La disponibilidad de estos dos pastores está limitada. They are not paid. Nadie les paga. I've often thought that perhaps when they preach, we should give them something. Yo frecuentemente pensaba que cuando ellos predicaran, quizás le deberíamos dar algo de dinero. But I think every church has to decide, do we want to fully support this man and totally free him up from secular labor? Cada iglesia tiene que pensar por sí misma si necesitamos que este hombre lo saquemos completamente para el ministerio y lo tengamos disponible todo el tiempo. Because that church is fully convinced that if they set him free, Porque esta iglesia está completamente convencida de que si liberamos a este hombre de sus responsabilidades, he will then be able to pour himself entirely into that ministry. de esa manera este hombre va a estar disponible todo el tiempo y se va a poder ocupar del ministerio completamente. In the capacity that the church believes he should be giving his life to. En la capacidad y el cargo que la iglesia piensa y cree que este hombre debe estar. I mean, the church doesn't want to look at a man in a secular job Una iglesia no quiere mirar a un hombre que está en su trabajo secular, who's a phenomenal preacher, que es realmente un predicador extraordinario, who needs to be preaching all the time. que necesita estar predicando todo el tiempo. He doesn't need to be working over there at that secular job. Él no necesita estar allá trabajando en ese trabajo secular. Church says we need to set him free. La iglesia dice, mire, tenemos que liberar a ese hombre de ese trabajo. You see, we evaluate that on a regular basis Nosotros tenemos que pesar las cosas frecuentemente. as to whether we should start supporting other elders and set them free. De manera que si pensamos si tenemos que comenzar a ayudar a esos predicadores completamente, financieramente. But you have to ask the question, Pero tú tienes que preguntarte, if we start paying them and set them free, si nosotros comenzamos a pagarle y lo liberamos de sus responsabilidades seculares, what are they going to do? ¿qué van a estar haciendo? I mean, if there's not something for them to do, you don't want to separate them. Si no hay cosas que ellos tengan que hacer, realmente usted no lo quiere liberar de esas responsabilidades seculares. You only want to begin supporting them if setting them free is really going to bring a great benefit to the ministry. La única cosa es que si lo liberamos de ese trabajo secular es para que traiga beneficio a la congregación. So, I think every church is going to have to decide Hermanos, cada iglesia necesita decidir por sí misma. which men should be paid full time, ¿Cuál de los hombres necesita ser pagado completamente? which men shouldn't be paid at all, ¿Cuál de los pastores o ancianos no necesita ser pagado nada? which men maybe should be paid a little. Quizás ¿cuál de los hombres necesita que se le pague un poquito? But I think every church and every set of elders has to wrestle through that. Pero yo creo que cada iglesia y cada grupo de pastores tiene que decidir eso por sí mismas. This isn't just a matter of whether the man wants the money. Esto no tiene que ser un problema si realmente el hombre quiere el dinero o no. It's, where are his gifts at? ¿Dónde están sus dones? What is his availability? ¿Cuál es su disponibilidad? Those things have to be weighed out. Esas son las cosas que tenemos que sopesar. What are the needs in the church? ¿Cuáles son las necesidades de la iglesia? What are the needs in our ministry? ¿Cuáles son las necesidades de nuestro ministerio? Is there a need on the mission field? ¿Hay una necesidad en el campo misionero? Is there a need in one of our church plants? ¿Hay una necesidad en una iglesia que hemos plantado? Is there a need in one of our ministries at home?
¿Hay una necesidad en la casa de uno de nuestros ancianos? Because we don't want a guy to quit his secular job. Nosotros no queremos realmente que un hombre ya se retire de su trabajo secular And get paid by the church y entonces es pagado por la iglesia, if there's nothing for him to do. y si no hay nada para ese hombre para hacer. Now, the other question, No, la otra pregunta es, is there a way to remove an elder aside from the church? ¿hay alguna manera de remover a uno de esos ancianos fuera de la iglesia? Well, that is a question of authority. Bueno, eso tiene que ver con una pregunta que tiene que ver con la autoridad. Who has authority to remove a pastor from a church? ¿Quién tiene la autoridad de remover un anciano de la iglesia? Do I have authority just to walk into Nicaragua and say somebody needs to be removed from a church? Por ejemplo, yo tengo la autoridad de entrar en una iglesia en Nicaragua y decir, usted se tiene que ir de la iglesia. Who am I to say that? ¿Quién soy yo para decir eso? I don't have that authority. Mire, yo no tengo esa autoridad. A church can say, we don't want you to lead us anymore. Una iglesia puede decir, nosotros no queremos que usted esté en el liderazgo más. A group of elders can say, we don't want you with us anymore. Un grupo de ancianos podría decir, nosotros no te queremos aquí. Obviously, if there's money involved from outside the church, Obviamente, si hay dinero en esta situación fuera de la iglesia, if you're in some kind of ministry that's being supported from the United States, digamos que usted está en el ministerio donde de alguna u otra forma vienen los recursos de los Estados Unidos. if you're in some kind of parachurch ministry, Quizás usted está en un ministerio que es fuera de la iglesia, que son cristianos, pero no de una iglesia específicamente. who has the authority? ¿Quién tiene la autoridad? The people that are shelling out the money. La gente que está pasando el dinero. All they have to do is say, we're not paying you anymore. Todo lo que ellos tienen que decir es, mira, ya no le vamos a pasar el cheque. But see, I don't have authority to remove an elder from one of your churches down here. Sí, mira, yo no tengo la autoridad de remover a un pastor de la iglesia de usted. Because if the pastor says, I'm not going, Porque si el pastor dice, yo no me voy, and the church says, we don't want him to go, y la iglesia dice, yo no quiero que él se vaya, well, what authority do I have? bueno, ¿qué autoridad tengo yo? It's for the church Es para la iglesia, to say, that man's not qualified. que tiene que decir, ese hombre no está calificado. There is an authority there. Hay una autoridad allí. Just turn in your Bibles to 1 Corinthians chapter 5. Mira, agarra su Biblia y por favor busquen en Primera de Corintios. This is a disciplinary situation. Esto es una situación de disciplina. I recognize the man being disciplined isn't necessarily an elder. Yo entiendo que el hombre que es disciplinado no necesariamente tiene que ser un anciano. But notice how Paul starts 1 Corinthians 5. Pero quiero que se den cuenta cómo Pablo empieza Primera de Corintios, capítulo 5. Verse 4. El versículo 4. Read 4 and 5. Primera de Corintios 5, versículo 4 y 5, ¿correcto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Now notice very carefully at the beginning of verse 4. Mira, quiero que se den cuenta cuidadosamente al principio del versículo 4. When you are assembled in the name of the Lord Jesus. Cuando están reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. You know what? ¿Sabes qué? When the church assembles together in the name of Christ, Cuando la iglesia se reúne en el nombre del Señor Jesucristo, do you see the level of authority that is there? ¿te das cuenta del nivel de autoridad que existe allí? An assembled body of the church Un grupo de hermanos y hermanas congregados actually has authority when they meet together in the name of Jesus Christ de hecho tiene autoridad cuando se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo to put a person out to Satan.
Ellos pueden poner a una persona afuera para Satanás. That's a pretty big deal. Mire, eso es una cosa bien dura. That's serious spiritual authority. Eso significa de verdad una autoridad espiritual. I want you to notice something. Yo quiero que te des cuenta de algo. The man who's guilty of the sin El hombre que es culpable del pecado is not put out to Satan simply because he committed the sin. no se le pone afuera para Satanás porque simplemente cometió pecado. He's only put out to Satan Él se pone allá afuera para Satanás when the church assembles together in the name of Jesus Christ cuando la iglesia se reúne y se congrega en el nombre del Señor Jesucristo and they put him out. y ellos lo ponen afuera. Church has great authority. La iglesia tiene una gran autoridad.